Muy buenos días y muy bienvenidos a otro episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y en este episodio nos acompañan los habituales Andy Wickham. Buenos días. Gerson Mercadal. Hola, Lizzy. Y además tenemos el placer y privilegio de contar con Pablo Martínez Vila, presidente de la Fundación. ¿Cómo estás? Bien, hola, buenos días. Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundación RZ. Existen muchas preguntas interesantes que podríamos hablar con Pablo, que de profesión es psiquiatra, además de autor y conferenciante internacional. Hoy, sin embargo, nos centraremos en su último título en inglés, Mad or God, Loco o Dios, que ha escrito junto con el catedrático emérito Andrew Sims, expresidente de la Real Academia de Psiquiatras de Inglaterra. Para arrancar, Pablo, cuéntanos un poco sobre este libro que lleva como subtítulo Jesús, la mente más sana de todas. Bien, el tema de la salud mental de Jesús, y más concretamente su enfermedad mental, es uno de los argumentos que los ateos, este fenómeno del nuevo ateísmo, utiliza con más fuerza y con más frecuencia para desacreditar el cristianismo, para burlarse de los cristianos. Ellos afirman que Jesús no era más que un paranoico, un enfermo mental, y que por consiguiente sus palabras no merecen mayor crédito que el de un pobre enfermo que simplemente pasó por este mundo sin pena ni gloria y que después fue mitificado. Entonces es esta fuerza renovada del argumento de los neoateos, que de hecho viene ya del siglo XIX, incluso de antes, lo que nos animó a escribir este libro. De hecho, el libro se enmarca y lo que ha constituido casi nuestro punto de referencia es el llamado trilema de C.S. Lewis, aunque originalmente no fue de C.S. Lewis, sino la idea original parece ser que fue del gran pensador irlandés Chesterton, y Lewis la popularizó. La cita, lo llamado trilema de Lewis, es: un hombre que fuese meramente un hombre y dijese el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. Sería o bien un loco, al nivel de aquel que dice que es un huevo frito, o si no, sería el diablo en persona. Lo puedes encerrar como loco, le puedes escupir y matar como si fuera un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarle Señor y Dios. Lo interesante es que, siguiendo la lógica de C.S. Lewis, es que si nosotros, como psiquiatras, demostramos que Jesús no estaba mentalmente enfermo, entonces cualquier crítico tiene que demostrar la segunda opción, es decir, que Jesús fue un malvado. Y si no logran demostrar que fue malvado, entonces la única opción que nos queda es la tercera, es decir, que fue Dios. Por esto se le llama el trilema, porque solamente se puede escoger una de estas tres opciones. O sea, ¿no? te lo deja bastante encasillado, ¿no? Exactamente. Hay tres opciones: Desde loco, mentiroso o la tercera opción. Exactamente, la tercera opción, que era Dios, ¿no? Entonces, en este primer episodio nos vamos a centrar un poco en esa primera parte, ¿no?, de la salud mental. Efectivamente, nosotros hemos presentado el libro como un viaje. Un viaje con 9 paradas, con 9 estaciones. Pensamos que el plantear el libro como un viaje tiene un atractivo especial. Entonces, en la primera parte del viaje, que entiendo que es la que trataremos en este primer programa, la meta fundamental es demostrar que Jesús no estaba enfermo mentalmente. Vamos a descartar la enfermedad mental. Y en la segunda parte del viaje, que de hecho es la más amplia, casi las 2/3 partes del libro, vamos a demostrar que Jesús
no solamente no era un enfermo mental, sino que estaba por encima de lo normal. Es decir, que era una persona extraordinaria. Por esto el subtítulo del libro es Jesús, la mente más sana de todas. Este es el subtítulo del libro. Así que este es el viaje al que nosotros invitamos al lector a acompañarnos. Pues nos sumamos a ese viaje, ¿no? A través de este episodio. Entonces empecemos con quizás esa pregunta directa, ¿no? ¿Fue Jesús un enfermo mental? A lo mejor un fanático con delirios de grandeza, sufría una esquizofrenia. Aquí hemos de seguir el rigor que utilizamos como médicos y en concreto pues como psiquiatras, ¿verdad? Y cualquier diagnóstico tiene que basarse en una cuidadosa evaluación de lo que nosotros llamamos signos y síntomas. Síntomas es aquello de lo que el enfermo se queja, signos es aquello que nosotros vemos, el médico encuentra. Por tanto, es un cuidadoso análisis de estos dos aspectos. En concreto, en estos capítulos buscamos descartar sobre todo que Jesús no tuviera ningún tipo de psicosis, incluida la esquizofrenia, la paranoia o la psicosis depresiva, que son probablemente las 3 mayores formas de psicosis. E igualmente descartamos que no hubiera trastornos de personalidad. En este aspecto, si me permitís mencionar muy a vuela pluma, los síntomas fundamentales de psicosis son, en primer lugar, la pérdida de contacto con la realidad. El enfermo psicótico vive en su castillo, se fabrica su mundo y no tiene contacto con la realidad, pierde el contacto con la realidad. En segundo lugar, hay ideas delirantes, ideas totalmente delirantes, como la que C.S. Lewis mencionaba, ¿verdad? Soy un huevo frito o soy Napoleón, etc. Este tipo de ideas delirantes. Otro aspecto muy importante es que normalmente en la psicosis hay un deterioro del pensamiento, hay un pensamiento desorganizado, un pensamiento bizarro, extraño, esotérico, ¿verdad? Que enseguida solamente intercambiar unas pocas palabras con esta persona te das cuenta que allí hay un quid de extrañeza. Nosotros lo llamamos a esto la intuición, el primer impacto, ¿verdad? Y por último, tanto la esquizofrenia como otras formas de psicosis, quizás con la salvedad de la psicosis depresiva, producen un deterioro paulatino y progresivo de la personalidad. La personalidad se empobrece, van perdiendo lucidez. En el caso de Jesús no encontramos ninguno de estos síntomas, sino más bien, como veremos después, lo contrario. Entonces, alguno de vosotros me puede preguntar, bueno, entonces, si esto está tan claro, ¿la gente por qué rechaza a Jesús, no? Este es un punto interesante. La gente, yo creo que rechaza a Jesús en parte porque no entienden el lenguaje que habla. Jesús está hablando un lenguaje que no es un lenguaje material, sino que es un lenguaje espiritual. Muchos no entienden lo que habla. Es necesario un nivel de discernimiento espiritual. Pero hay otros simplemente que lo etiquetan de loco, y este es uno de los puntos que desarrollamos en la primera parte del libro, simplemente porque no les interesa aceptarlo. Lo que les interesa es rechazarlo. Yo recuerdo que en un simposium sobre el diálogo entre filosofía y ciencias se invitó a un buen amigo mío a dar su testimonio sobre la fe. Y en un ambiente claramente hostil al cristianismo, se le vino a decir con buenas palabras, pero de una manera clara, que el cristianismo era una enfermedad. El cristianismo es una enfermedad. Bueno, esto no es una idea nueva, ya Nietzsche lo dijo, pero es exactamente la actitud que estamos hablando. Algo que no nos interesa, lo etiquetamos de enfermedad y lo encerramos en el asilo psiquiátrico. Rusia, años 70, los disidentes psiquiátricos, ¿verdad? Jesús
no nos interesa realmente lo que dice, lo criticamos de loco y así podemos encerrarlo en el asilo, en el sanatorio psiquiátrico. Creo que este es un punto interesante porque hemos de ir al fondo, al meollo del asunto. Muchos encierran a Jesús en el manicomio porque no les interesa profundizar más en el asunto. Nosotros, como psiquiatras, concluimos que no hay ningún signo ni síntoma que haga pensar en que Jesús fue una persona con una anormalidad mental. Y de hecho, Pilato lo resumió perfectamente cuando dijo: yo no hallo ningún mal en él, no hallo ningún pecado en él. Y esto, evidentemente, si Pilato hubiese visto que Jesús era un enfermo psiquiátrico, le habría dicho: ¿por qué me traéis un loco? ¿No? Yo ya tengo suficientes locos. Pablo, esto que estás diciendo ahora es muy interesante y de hecho me lleva a pensar en las afirmaciones de Jesús. Como tú bien decías, hay mucha gente a la que no le interesa aceptar a Jesús por lo que es, porque él hacía unas afirmaciones muy grandilocuentes de sí mismo, lo cual a mucha gente le llama la atención. Él decía cosas que no podías aceptar a medias. Como dice C.S. Lewis, él no te da esa opción, ¿verdad? Jesús decía cosas como: yo soy la luz del mundo, que a muchos les suenan a megalomanía o paranoia. ¿Cómo explicáis esta conducta tan frecuente en Jesús? ¿Cómo sabemos que Jesús no fue un megalómano? Esta es una pregunta muy interesante y nosotros, Andrew Sims y yo, consideramos que ahí está el meollo del libro y el meollo de la identidad de Jesús y el meollo del trilema, en una palabra. Efectivamente, hay una combinación desconcertante de, si podemos utilizar esta palabra, egocentricidad, de autorreferencia, de estar hablando siempre de sí mismo, y de humildad. Por un lado vemos en Jesús un espíritu de siervo, pero por otro lado unas pretensiones absolutamente inusuales y asombrosas sobre su persona. Entonces la pregunta es: ¿cómo encajar esta formidable discrepancia entre una vida totalmente entregada a los demás y una enseñanza totalmente centrada en sí mismo? Una vida entregada a los demás y una enseñanza centrada en sí mismo. ¿Cómo encajar la humildad del siervo que vive como siervo y la enseñanza del maestro que pretende se hace igual a Dios? El Padre y yo una sola cosa somos. Jesús creía ser único. Esta autoafirmación de su ego no se puede explicar solamente ni primariamente en términos de megalomanía o de narcisismo, porque no hemos encontrado en el análisis psiquiátrico los criterios diagnósticos, lo que decíamos antes, los síntomas y los signos que encajen dentro de un trastorno narcisista de personalidad o de una megalomanía paranoica. No hay ningún otro signo ni síntoma, solamente estas afirmaciones. Es el propio C.S. Lewis quien nos dice: la discrepancia, esta gran paradoja, nunca se podrá resolver satisfactoriamente a menos que realmente sean ciertas sus pretensiones. Es decir, a menos que Él sea Dios. Pero lo que no podemos es etiquetarlo de trastorno narcisista de personalidad y de megalomanía paranoica, porque no hay ningún otro síntoma. Nosotros, los autores, y esto lo decimos en el libro, indagamos en este dilema, en este punto que para nosotros es la clave, a fondo durante tiempo, y finalmente llegamos a la conclusión de que Jesús no estaba enfermo psíquicamente y que por tanto la única opción que nos quedaba era aceptar que Él era lo que pretendía ser: la luz del mundo, el pan de vida,
el camino, la verdad y la vida, etcétera, etcétera. Curioso que mencionas lo del pan de vida, porque hay un episodio en particular en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, donde muchos de sus seguidores dejan de seguirle. Dice, estas son palabras durísimas, ¿quién puede aceptar esto? Porque Jesús dice, no podéis ser mis discípulos a no ser que comas mi carne y bebas mi sangre, ¿no? Que realmente suena un poco paranoico, o lo que tú decías de desconexión con la realidad. Suena a canibalismo y, como digo, muchos dejan de seguirle. ¿Cómo encajamos frases como esas? ¿O no suenan un poco a alguien que está desconectado de la realidad? Sí. ¿O? Este es perfectamente un ejemplo de lo que antes decíamos, del diferente nivel de lenguaje, que no podemos acercarnos a la enseñanza de Jesús desde un punto de vista puramente de interpretación material, literal, de un concepto materialista de la vida y del ser humano, una filosofía mecánica o mecanicista, ¿verdad? Jesús está hablando aquí en términos metafóricos, por supuesto, y posteriormente en su vida veremos que esto tiene una interpretación correcta cuando Él da su vida y la crucifixión y la posterior resurrección arrojan mucha luz en cuanto a esto. Creo que aquí el punto clave es lo que antes comentábamos. Para entender a Jesús hay que utilizar unas gafas, unos prismáticos que nos eleven por encima de la interpretación puramente material. Pero hay un punto que antes no he dicho y que creo que es interesante. Yo estoy convencido de que si Jesús hubiese sido un loco, no habría muerto clavado en una cruz, sino abandonado en las calles. Este es un punto interesante. ¿Qué despierta en nosotros un enfermo psíquico? ¿Qué despierta de manera natural en nosotros un esquizofrénico? Hoy, en pleno siglo XXI, lo que despierta es compasión, deseo de protegerle. No hay ningún enfermo psíquico, a menos que sea un psicópata delincuente, no hay ningún enfermo psíquico que despierte en nosotros odio, y tanto odio hasta el punto de matarle. Este es un argumento muy importante que desarrollamos en uno de los capítulos. ¿Qué es lo que llevó a las autoridades religiosas judías a matar a Jesús? ¿Se mata a un esquizofrénico? ¿Quién mata a un esquizofrénico? ¿Un esquizofrénico es un pobre enfermo? Es alguien a quien simplemente, si te molesta, le dejas abandonado en una calle. Pero este no era el caso de Jesús. Jesús molestaba. La enseñanza de Jesús incordiaba. La enseñanza de Jesús incomoda. La enseñanza de Jesús va mucho más allá de serás feliz en esta vida. Hay una serie de pretensiones, como decíamos. El hecho de que Jesús muere por odio y no vive deambulando por compasión es uno de los argumentos más fuertes para combatir la idea de los neoateos de que Jesús tenía una enfermedad mental. Yo no he visto nunca un enfermo psíquico, llevo 40 años ejerciendo de psiquiatra, excepto los psicópatas delincuentes, que despierte en los demás odio. Lo que despiertan es misericordia, compasión y deseo de protegerlos. Y sé que vamos a tener una segunda parte en la que podremos tratar esto a fondo, pero a lo mejor nos puedes dejar algunos argumentos en positivo sobre la salud mental de Jesús. Podría dar como 12, sí, pero me voy a limitar a 2 o 3 que son fundamentales. Perfecto. 2 o 3 que son fundamentales. Número 1, su capacidad de empatía. La capacidad para ponerse en el mundo del otro, la mirada de Jesús. La mirada de Jesús era penetrante. Con una mirada entendía, veía las necesidades morales y emocionales de la prostituta, del recaudador de impuestos, del leproso, del ciego. Le bastaba una mirada, por así decirlo. Tenía una capacidad de discernimiento, lo que nosotros llamamos de insight, formidable. Esto es totalmente inusual, por no decir imposible, por lo menos en la inmensa mayoría de enfermos psíquicos. Puede haber alguna excepción, pero entonces no tendrán lo que voy a decir ahora. Por tanto, en primer lugar, la extraordinaria capacidad de empatía. En segundo lugar, la gran
capacidad de dar y darse a los demás. De hecho, es consecuencia, el fuerte deseo de ayudar. Jesús no fue solamente un gran maestro que enseñaba a las multitudes, fue el sanador cercano y aquella persona que buscaba a los que estaban necesitando y daba y se daba a los demás. Es decir, era capaz de establecer relaciones personales sólidas, estables, empáticas, duraderas. Esto es totalmente inusual en los trastornos de personalidad, en los paranoicos y, por supuesto, en los psicóticos. Es lo que se llama también la inteligencia emocional, ¿no? Que cada vez se está valorando más y más en las empresas, en el mundo laboral, ¿no? No solo cómo de listo eres, sino hasta qué punto puedes empatizar y conectar y relacionarte bien con los demás, ¿no? Creo que es algo muy valorado hoy. Sí, esto que estás diciendo, Pablo, me recuerda a una cita de Napoleón, ¿verdad? Este líder político y militar, a quien muchas veces recordamos como una persona que tenía efectivamente una imagen de sí mismo muy grandilocuente. Y aún así parece, hay alguna duda, pero realmente parece que lo dijo él, que dijo las siguientes palabras: conozco a los hombres y te digo que Jesús no es un mero hombre. No hay comparación entre él y el resto del mundo. Alejandro, César, Carlomagno y yo hemos fundado imperios, pero ¿sobre qué? Sobre la fuerza. Jesús fundó su imperio sobre el amor y hoy en día millones de personas darían sus vidas por él. Qué potente. Sí. Pablo, yo hay una última pregunta que quizás sí que me gustaría plantearte y es esta idea, ¿no? Que en la historia tenemos ejemplos y constancia de grandes pensadores, filósofos, científicos que estaban enfermos mentalmente, que sufrían alguna cosa como esquizofrenia. Me viene a la mente alguien como John Nash, ¿no? Que recientemente vi, no sé si ya por cuarta vez, la película de Una mente maravillosa. Es una película que me encanta, pero que habla de la vida de John Nash, este matemático, profesor en Princeton, una mente privilegiada, premio Nobel, bueno, muchos premios, ha influido en teoría del juego, en relaciones nacionales, en comercio, incluso en biología evolutiva. Una mente absolutamente brillante que ha transformado el mundo y aún así sufría de esquizofrenia paranoica. Él pensaba que le perseguían los espías comunistas, pensaba que convivió con amigos imaginarios gran parte de su vida, ¿no? Vivía en un mundo paralelo, ¿no? Y aún así... Fuera de la realidad. Antes, y aún así unas contribuciones increíbles. Entonces la pregunta sería... ¿hasta qué punto hace falta que Jesús esté sano mentalmente para que sus contribuciones sean válidas? ¿Importa que estuviera loco o no? Es una buena pregunta. De hecho, la ampliaremos en el próximo guión. Importa muchísimo, porque Jesús no fue solamente el maestro que enseñó ética y dejó aspectos revolucionarios sobre el amor, por ejemplo. Jesús no quiere solamente ser admirado como maestro, sino que Jesús dijo, sígueme. Cuando alguien te pide que le sigas, y lo que Jesús quiere es que le entreguemos nuestra vida, cuando tienes que poner todo tu proyecto de vida en una persona, es muy importante que puedas confiar en esta persona. Y este elemento de confianza hace que tú le entregues los asuntos más importantes de tu vida. Esto es exactamente lo que ocurre con Jesús. Como decíamos antes, Jesús dice, bien, vamos a ser amigos, pero recuerda que además yo voy a ser tu Señor. Por tanto, si alguien tiene que ser mi Señor y además mi amigo, esto implica el que haya una confiabilidad total. No se puede confiar la vida en una persona que no tiene un mínimo de credibilidad en todos los aspectos, empezando por el psíquico. Se me ocurre el ejemplo de un piloto, ¿no? O sea, no creo que ninguno nos estaríamos cómodos con la idea de subirnos a un avión donde el piloto tiene delirios, fantasías o visiones, o sea, desconexión con la realidad, ¿no? Todo lo contrario, yo quiero a alguien que esté que tenga una agudez aún mayor que yo en cuanto a cuál es la realidad, las distancias y si hay una montaña delante o no, ¿no? Es un excelente ejemplo del tipo de relación de confianza que se establece. Me gustaría concluir con una cita de Dostoyevsky que
como saben, es el campeón, juntamente con Tolstoy, de la novela psicológica. Su capacidad para penetrar en el alma humana es inigualable. Y Dostoyevsky dice sobre la persona de Jesús una frase que creo que resume de manera estupenda lo que hemos estado hablando, y esta salud integral de Jesús, no solamente salud mental, sino una salud total, integral. Dice Dostoyevsky: creo que no hay nadie más profundo, ningún carácter más atractivo, más compasivo y perfecto que Jesús. No solo no hay nadie más como Él, jamás podría haber alguien como Él. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación. Sí, gracias, Pablo. Emocionante, y continuaremos con Pablo Martínez Vila en un segundo episodio. No os lo perdáis y recordad que aquí podéis dar voz a vuestras preguntas sobre la vida y la fe cristiana. Podéis escribirnos, podéis mandarnos un audio a info@fundacionesreceta.es. Nos volvemos a encontrar muy pronto aquí mismo. Hasta la próxima. Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundación RZ. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web fundacionesreceta.es.